Buenas noches, América. Con un trino horas antes de suicidarse, Alan García, el 2 veces presidente de Perú, nos comparte lo que lo estaba atormentando. Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está aprobado. Y sí, solo queda la especulación, pues al enterarse que iba a ser detenido, optó por dispararse. Era uno de 4 exmandatarios peruanos que han gobernado desde 2001 y que están bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Supuestamente recibieron sobornos o aportaciones no declaradas para la campaña electoral. 2 de ellos ya han pasado por la cárcel, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Pero no es la primera vez que García intentaba eludir una investigación. El expresidente anteriormente solicitó asilo diplomático en la Embajada de Uruguay. Se lo denegaron. Mientras que, recordemos, en los años 90 consiguió refugiarse en Colombia y luego en París, para así evitar un juicio por presunto enriquecimiento ilícito. Supuestamente, Odebrecht consignó más de $4 millones en cuentas de Luis Nava, exsecretario de Presidencia en el segundo mandato de García, y de su hijo José Antonio Nava. La constructora asegura que los beneficiarios de la operación tenían como apodos Chalán para Nava y Bandido para su hijo. La próxima semana, los fiscales peruanos realizarán un interrogatorio al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien asegura que se reunió en múltiples ocasiones con García cuando este era presidente. Así que quedará en manos de Barata silenciar o confirmar algunas de estas especulaciones. Yo soy Emiliana Molina, hoy en sustitución de Gustavo Alegret. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino con Gustavo Alegret. Decenas de personas ahora podrán demandar a empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano. Un triunfo para estos ciudadanos y un golpe para Cuba. Esto con el fin de penalizar a la isla. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump le ha dado un giro a más de 2 décadas de la política estadounidense hacia La Habana. Y es un esfuerzo más para aislar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien se aferra al poder con la ayuda de varios países como Cuba, China y Rusia. Trump también ha ordenado nuevas restricciones a viajeros a la isla y está limitando el monto de dinero que cubanoamericanos ahora pueden enviarle a sus familiares. Para hablar de este tema nos acompaña Marcelino Millares, quien tiene un PhD en Ciencias Políticas y combatiente en Playa Girón. Marcelino, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuénteme, ¿qué tipo de empresas extranjeras están sujetas a este tipo de restricciones? Muy buenas noches. Las empresas son esencialmente son centrales azucareros, tierras, grandes cantidades de tierras. En la ciudad de La Habana, la compañía eléctrica, la compañía de teléfono, todas las grandes empresas que había en Cuba fueron confiscadas. Fueron confiscadas, no solamente eran propiedades del gobierno norteamericano, algunas de ellas, sino también de ciudadanos cubanos que ahora estamos en la diáspora, ahora estamos en el exilio. ¿Qué impacto tendrá esto en realidad en el gobierno cubano si los afectados son las empresas privadas? Correcto. Esto definitivamente afectaría muchísimo al gobierno cubano y también especialmente aquellos que tengan, en realidad afecta directamente al gobierno cubano porque todas las empresas confiscadas están en manos del gobierno cubano de una forma o de otra. ¿Y qué está motivando al mandatario estadounidense Donald Trump en este momento de cara a las campañas presidenciales del 2020? Tiene mucha relevancia en la Florida, que es un estado clave para ganar la presidencia en lo que respecta a los cubanos americanos que vemos en la Florida y también a muchos venezolanos ya que se han hecho ciudadanos norteamericanos, porque esta es una medida que va directamente a tratar de resolver el problema venezolano debido a la participación que tiene Cuba, que es esencial
en lo que pasa en Venezuela. Venezuela se mantiene gracias al ejército, a la inteligencia, al conocimiento político que tiene Cuba y se lo está brindando directamente. Hay más de 25.000 cubanos en Venezuela manejando totalmente la situación venezolana. ¿Y puede el gobierno de Nicolás Maduro sobrevivir sin el apoyo de Cuba y viceversa? Le es muy difícil, van a entrar en un periodo de mucha dificultad. Si cae Venezuela, el petróleo que va a Cuba afecta inmediatamente al gobierno cubano, no necesariamente a la población cubana, sino al gobierno directamente, que es el que maneja esas propiedades. Marcelino, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados cifró esta semana en 62.000 los nicaragüenses que han dejado su país en el último año a causa de la crisis sociopolítica. 55.000 han llegado a territorio costarricense. La crisis que estalló hace un año en Nicaragua ha causado un impacto en la dinámica migratoria y comercial de Centroamérica. Y Costa Rica, de hecho, es el país más afectado. Y esto ha causado tensiones entre ambos países y los países vecinos. Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico de la Organización de Estados Americanos, nos acompaña para hablar un poco sobre este tema. Jaime, bienvenido y gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿podemos esperar que estos números continúen aumentando? Sí, lamentablemente, bueno, en Latinoamérica estamos yendo de una crisis a otra crisis, no en la magnitud de lo que sucede en Venezuela, pero Nicaragua está yendo en ese camino. Como se ya sabe, luego de un periodo de cierta estabilidad, el sector privado ha entrado en conflicto directo con el presidente Ortega. La sociedad ha entrado en conflicto y esos dos elementos han producido estos dos problemas. Uno, una recesión económica, un gran efecto sobre el decaimiento de la productividad en Nicaragua, que se ha traducido en las pérdidas de empleo, y esto se ha añadido a la inseguridad y está produciendo una crisis que ya, como vemos los documentos oficiales de inmigración, hay más de 60.000 refugiados fundamentalmente en Costa Rica, que es el país que ya tiene posiblemente la colonia más grande de nicaragüenses en el mundo, está en Costa Rica. O sea que se está agudizando el problema de violencia, el problema de inseguridad, el problema de inmigración, y estamos viendo la misma receta que se ha dado en Venezuela sin una solución a la vista. Jaime, como mencionábamos anteriormente, muchos de estos nicaragüenses están entrando a Costa Rica, pero ¿cómo está afectando esto las relaciones entre los gobiernos de ambos países? Bueno, esto ya incide en un tema que no es nuevo. Las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica han sido tensas en los últimos 10 años. Hay una población muy grande y por supuesto eso tiene una presión sobre la economía y sobre los servicios sociales en Costa Rica. Hay como pasa siempre con la crisis de refugiados, genera resentimiento el hecho de que la gente piense que están tomando sus empleos, que están deteriorando el servicio de salud pública, porque claro, el Estado y sobre todo estados que no tienen los recursos necesarios no pueden absorber esa cantidad de nueva gente que viene y que tiene necesidades, sobre todo los niños, de educación, de salud, de empleo, y hay una presión sobre la sociedad y sobre el gobierno de Costa Rica. Por eso en este momento creo que es fundamental la solidaridad internacional. Creo que es un error del presidente de los Estados Unidos cortar la ayuda a los países centroamericanos cuando son países que están precisamente en un momento de mucha necesidad de ayuda y de solidaridad internacional para no seguir expulsando gente y que esos nicaragüenses no acaben yendo y siguiendo la ruta de los hondureños que están entrando a Estados Unidos. Jaime, tenemos cifras de un estudio también que se presentó el lunes en San José por la Fundación Arias para la Paz, que determinó que el 53% de los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica por la actual crisis son estudiantes o profesionales. ¿Qué impacto puede tener esto a futuro en la economía de Nicaragua? De nuevo, es un impacto enorme,
porque ya muchos profesionales salieron por las crisis. Primero, la primera crisis que fue la violencia en Nicaragua, luego la crisis económica, y luego ahora vemos que ya nuevos y futuros profesionales no encuentran una situación laboral aceptable en su país. Está saliendo mucha gente, tanto recién graduados como universitarios, a buscar otros horizontes porque en su país no encuentran ni las fuentes de empleo, ni la libertad política o la democracia que les permita realizarse. Y esto está afectando y va a afectar a la economía de Nicaragua, al futuro, al gobierno, a la calidad de la sociedad en ese país. Y yo creo que estos son temas que lamentablemente se toman una generación recuperarlos, no son temas circunstanciales. La gente que se sale en muchos casos ya no regresa, y lo que está haciendo Ortega con esa terquedad de quedarse en el poder a como dé lugar es sacrificar una generación con todos los costos que eso tiene para países y sociedades como las de Centroamérica y la nicaragüense en especial. Jaime, ¿y usted cómo ve en verdad las intenciones de diálogo de parte del presidente Daniel Ortega? El diálogo lamentablemente se ha visto en Venezuela, se está viendo en Nicaragua y en otros países como Bolivia, etcétera, que tenemos gente que quiere quedarse en el poder, y eso se debe a diversas causas. Una de ellas es, por supuesto, el apego del poder, pero otra es que han cometido demasiados delitos de corrupción, delitos de represión, y saben que su destino puede ser una cárcel o un juicio penal internacional. Por tanto, no quieren dejar el poder, y en el caso de Ortega, como ha sido el caso de Maduro, el diálogo se convierte en un pretexto para ganar tiempo y desmovilizar a la sociedad civil, desmovilizar al empresariado privado y a la iglesia, que están ahora activamente protestando contra el gobierno, y los diálogos y las mediaciones hemos visto con Venezuela. Lamentablemente no conducen a nada, porque el punto final es que no quieren dejar el poder. Y mientras no se los saque del poder en alguna forma que tiene que ver con el movimiento de la sociedad en cada uno de estos países, no va a ser fácil cambiar la situación en Nicaragua. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional para continuar apoyando a los nicaragüenses y a los venezolanos también? Yo creo que la comunidad internacional tiene un rol fundamental. Primero, yo personalmente creo que tiene que ser los países latinoamericanos, a través del famoso Grupo de Lima, quienes tienen que tomar la iniciativa de poner la presión más importante y poner la cara en este combate. Yo creo que no conviene que sea Estados Unidos o la Unión Europea quienes dirijan esta operación de apoyo a las sociedades y a la democracia en Nicaragua y en Venezuela. Pero el Grupo de Lima tiene que ser más efectivo, más coherente, y yo creo que las sanciones tienen que ser reales. Tiene que tenerse en cuenta que no solo son Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, en este caso, sino que hay todo un movimiento internacional de apoyo a estos dos países, inicialmente Cuba, y luego estamos viendo el creciente rol de Rusia y también de China. Entonces, creo que hay que dar una respuesta regional a este problema, apoyada por Estados Unidos y Europa, por supuesto, pero tiene que ser una reacción mucho más efectiva y solidaria en este caso. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Al enterarse que iba a ser detenido, Alan García, 2 veces expresidente de Perú, se disparó en la cabeza y falleció esta mañana. Son 4 los exmandatarios peruanos que han gobernado desde 2001 y que están bajo investigación de la Fiscalía por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. García era uno de ellos. Se les acusa de haber recibido sobornos o aportaciones no declaradas para la campaña electoral. 2 de ellos ya han pasado por la cárcel, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
En su gira por Washington, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sugirió que su antecesor, Rafael Correa, financió el centro de espionaje con equipos informáticos que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, instaló en la embajada ecuatoriana en Londres. Son fuertes declaraciones en su visita a la capital estadounidense, donde se centró en reuniones con expertos en discapacidades. También se reunió con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y los recibieron en la Organización de Estados Americanos. Cabe resaltar que no se reunió con el mandatario estadounidense Donald Trump. Para hablar sobre este tema nos acompaña Michael Shifter, quien es el presidente del Diálogo Interamericano aquí en Washington. Michael, bienvenido. Moreno está anulando algunas políticas de su antecesor, pero el índice de aprobación del presidente Moreno ha bajado a un 30% desde el 69% en 2018. ¿Cómo valora usted la presidencia de Moreno hasta ahora? Bueno, yo creo que el presidente Moreno ha tomado una gira muy notable de las políticas de Rafael Correa en los últimos casi 2 años. Lo que pasa es que las políticas del presidente requieren un ajuste, porque ya el gasto social explotó, fue demasiado alto, y él está tratando de tomar políticas para entrar en una etapa de más austeridad. Y esto obviamente es muy doloroso y muy difícil para muchos ecuatorianos. Entonces me parece que esto en gran medida explica por qué su popularidad ha bajado, y la esperanza, la expectativa de la administración Moreno es que ya después del ajuste y después de la autoridad, la economía se va a poner en buen camino y va a volver a crecer y crear trabajos y salir de esa crisis de populismo que estaba antes gracias a la mala administración del presidente Correa. Michael, Ecuador es un país excesivamente endeudado, con un déficit fiscal insostenible y un sinnúmero de obras públicas sin terminar y con irregularidades. ¿Ayudará en verdad el acuerdo de 4.200 millones de dólares que logró Moreno con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que está por verse si va a ayudar o no. Las políticas o las condiciones más bien del acuerdo con el Fondo Monetario son bastante severas y va a ser muy difícil para el país. Creo que es una gran prueba de liderazgo político para el presidente Moreno de manejar las expectativas de esos ecuatorianos, que primero van a pasar por una etapa difícil, con muchas dificultades, con muchos ajustes, pero al final van a salir de esto. Si esto va a funcionar, está por verse. Creo que el ejemplo de Argentina, que tenía un acuerdo con el fondo, no es muy alentador en ese sentido. Por lo menos hasta ahora el presidente Macri ha tenido muchas dificultades en cuanto a crecer, en cuanto a atraer inversión y bajar nivel de inflación. Pero yo creo que el presidente Moreno si va a ser una prueba de su habilidad política, si van a poder hacer esto. Pero fue muy difícil seguir en el curso sin el apoyo del Fondo Monetario. Ecuador está iniciando los trámites para incorporarse a la Alianza del Pacífico y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué le falta? Bueno, yo creo que falta la consolidar las políticas que ya tomó el presidente Moreno, pero que todavía no están terminados. Yo creo que otros miembros de la Alianza Pacífica tienen políticas muy claras en ese sentido y ya lleva años implementando esas políticas. El presidente Moreno y Ecuador están en medio del camino, no está terminado. Entonces, me parece que están pendientes cómo va a resultar las políticas tomadas. Y ya cuando hay resultados muy positivos, creo que después de eso sería mucho más lógico y más fácil ingresar a la Alianza Pacífica. Michael, es interesante la visita de Moreno en Semana Santa y que no se reúne ni con ningún legislador ni con el mandatario estadounidense Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, eso es una pregunta que más bien hay que dirigirlo al presidente Moreno. Yo creo que es muy importante que venga a Washington. Es muy importante tener reuniones
con los bancos multilaterales, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo entendido que es parte de su agenda y estamos muy contentos que el presidente nos va a hacer el honor de presentarse en un diálogo interamericano ante un público donde va a responder a preguntas, porque creo que hay un gran interés en la comunidad política en Washington por conocer las medidas que ha tomado el presidente Moreno, y es muy bueno tener la oportunidad de compartir esos avances y también hablar de los grandes desafíos en adelante. Moreno forma parte de los países que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. ¿Lo hace para alinearse más con la política estadounidense? Bueno, yo creo que es una combinación. Por cierto, eso agrada mucho la administración Trump, el hecho que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Pero también yo creo que es producto de la propia política interna. Creo que hay un gran rechazo por la mayoría de los ecuatorianos del gobierno, del régimen de Maduro, y creo que como el resto de América Latina, gran parte de América Latina está muy en favor de apoyar Guaidó en la medida posible. Entonces, eso también no solamente está respondiendo a los Estados Unidos, pero también está respondiendo de la opinión pública dentro de Ecuador. ¿Y cómo podemos interpretar el arresto de Julian Assange? ¿Moreno hizo algún trueque con Estados Unidos a cambio de Assange? Bueno, eso es algo que no tengo información al respecto. Es cierto que Estados Unidos quería el arresto de Assange por mucho tiempo, pero también es cierto que hace ya lleva 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres, y ya creo que los ecuatorianos estaban bastante frustrados porque era un irritante en las relaciones con muchos países. El caso de Assange no ayudaría a enfocar sobre los temas fundamentales para mejorar la situación en Ecuador. Entonces yo creo que con la decisión del presidente Moreno, hubo gran alivio en Ecuador y un gran apoyo y respaldo por la decisión tomada. Entonces, como en muchos de esos casos, siempre hay una interacción entre presiones externas o planteamientos externos y también razones y factores más internos. Pero yo creo que es importante subrayar la importancia que para la gran mayoría de ecuatorianos ya esto era un irritante, lo veía como irritante que desvía atención de los problemas y desafíos fundamentales que enfrenta el país. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, muchísimas gracias por su tiempo esta noche. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de Poder Latino. Muchas gracias por continuar con nosotros con más de Poder Latino. Se llegó el momento de debatir en este segmento. A mi derecha me acompaña Francisco Semiao, él es analista conservador y también experto en relaciones gubernamentales. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Y a mi izquierda, por supuesto, me acompaña Walter Tejada, él es estratega y analista político. Walter, bienvenido. Gusto de estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece?, con temas de inmigración, porque esta semana el mandatario estadounidense Donald Trump eliminó el derecho a una fianza para aquellas personas migrantes que están cruzando la frontera y que piden asilo político. Y de hecho, ahora algunas personas que piden asilo político, esta política va a entrar en vigor en los próximos 90 días, pero deberán esperar a que se resuelva su caso en centros de detención, según lo que dice la administración. Francisco, opiniones al respecto. Bueno, a mí me preocupa, claro que siendo conservador tengo ciertas restricciones, pero a mí me interesa mucho que es una situación humanitaria que no se ha resolvido y se ha comprobado que tienen la capacidad de tener a estas personas en los centros de detención. Hemos visto problemas de salud. Entonces, creo que si van a hacer eso, tienen que estar seguros que va a haber una manera de tratar los inmigrantes de una manera apropiada.
Creo que también que muchos están, hemos hablado anteriormente, que muchos están escapando situaciones verdaderas y hay diferentes opiniones. Uno dice, bueno, solamente porque dicen que quieren cruzar el borde y tienen problemas económicos, que no es causa para un asilo de refugio, pero creo que desafortunadamente muchas personas en el lado conservador no reconocen la situación verdadera que existen estas personas en los países, especialmente centroamericanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, donde simplemente viviendo en un barrio uno está caminando y una mara le dice, bueno, haces lo que quiero o si no te mato. Entonces creo que deberíamos de ver con una manera humanitaria para creo que hay mejores maneras de hacer lo que estamos haciendo. Walter. Bueno, mira, yo pienso que es otro ejemplo de las políticas incompetentes, analfabetas de este presidente que como ciudadano privado viene de antecedentes de privilegio, rico, que tiene compañías, que es el dueño de todo el mundo le dice que sí y todo el mundo hace lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Lo que él pide. Aquí lo que él no reconoce es que él es un funcionario público y que él trabaja para nosotros, los votantes y pagadores de impuestos, y este es un país de leyes. Y lo que él está proponiendo ahora es que prácticamente se viole la ley. La ley indica bien claro que cada persona que pide asilo político tiene que ser evaluada y así las leyes lo permiten que lo pueda hacer si viene y se presenta de una manera especialmente voluntariamente a la gente de seguridad que están allá en la frontera y todo. Entonces, si están pidiendo asilo político, entonces la persona tiene derecho a que tenga un proceso, que un juez lo evalúe la situación y todo. Entonces, yo creo que esto lamentablemente vuelve a ser otro ejemplo de la política de matón, de política de insultante, de amenazas, de insultos que ha caracterizado a esta administración de Donald Trump. Y especialmente lo ha hecho enfocándose, dirigido especialmente a la comunidad latina. Bueno, eso tengo que... Entonces yo creo que es importante es una cosa que quiero que entendamos en un momento. No te interrumpí, permíteme. Entonces creo que es importante entender que este es otro de los ejemplos que está usando para jugar la política del miedo, asustar a los de su base para que tiene provecho político, sabiendo que no lo va a poder lograr. Adelante. Walter, tú sabes muy bien que... En orden civilizado. Que de hecho está violando leyes internacionales también, ¿no? Hay que ser honesto. El presidente Trump... Sí, eso es que escuche Trump, decírselo a eso Trump. Y también a su lado, porque su lado ha sido deshonesto en muchas maneras y también la media que mienten y cambian la historia. Los insultos que desafortunadamente no actúa como una persona adulta a veces el señor Trump, es verdad. Ahí estoy de acuerdo. Pero la situación es que los insultos se han restrictado a las maras. Él no ha dicho que simplemente los latinos. Eso es una cosa que no es verdadera. Y uno lo puede ver en los clips completos que no han cortado la media, como dice, para solamente hacer una historia interesante. Pero si uno ve totalmente el famoso clip donde está haciendo el insulto, se ve que solamente se está refiriendo a las maras. La otra cosa, que sí es para cualquier país, y no somos el único país, que cuando queremos traer los inmigrantes, queremos estar seguros que hay un nivel de seguridad que ahora no se está garantizando nada. Hemos visto situaciones desafortunadamente donde entran personas que hacen daño. Y lo he dicho anteriormente en otros programas, donde, por ejemplo, si 1% o una persona fuera de 100 entra a este país que causa daño, uno dice, bueno, solamente es el 1%, pero para esa familia que matan, ese es el 100%. Y esa persona dice, bueno, las personas que están aquí hacen lo mismo, pero esta persona no está supuesta a estar así, no está supuesta a estar aquí, y lo hace. Entonces, ¿qué es lo que uno dice a esa familia que son a veces latinos? Que entra esta persona de la mara. Bueno, y esto no se pone, pero esa cosa de estar insultando, desafortunadamente no es verdad. Él no está insultando a gente latina. Uno puede decir, él tiene un elenco grande de latinos que están sirviendo en la administración, que están analizando. Ahora, este es un ejemplo en rojo en vivo aquí de cómo hay disculpadores de las mentiras que Trump dice a cada rato. Lamentablemente, Francisco ahorita está diciendo algo, disculpando la conducta y los insultos que este presidente usa cada rato. Lo que tú estás mencionando de las maretas, nadie está en contra de eso. Por supuesto que los asesinos, los criminales, hay que agarrarlos, que los metan presos. Eso sí, eso nadie lo está defendiendo. Pero la gente trabajadora, la gente que viene a romperse el lomo para sacar este país adelante, ¿verdad? Entonces, y sí él ha insultado a nuestra gente vez tras vez tras vez. Acordémonos que no hace mucho dijo que estas personas vienen de país
y usó una palabra que se parece el día de la semana, miércoles, ¿verdad? Entonces usó una palabra, venimos de países de esa mala palabra. Entonces, para mantener aquí digno tu programa y no usar ese mismo lenguaje que este presidente de Estados Unidos que continúa degradando y disminuyendo el prestigio de la oficina de presidente de Estados Unidos con sus insultos, su división. Entonces, Francisco, con todo respeto, estás equivocado. Este presidente insulta todo el tiempo y miente, lleva más de 9,000 mentiras que han sido documentadas, que él ha dicho y todo, ¿verdad? Entonces, él usa esa política del miedo, usar las maras, decir que vienen los invasores, que vienen las caravanas, que no sé qué, cuando si la gente, la que viene aquí huyendo de cosas reales, que están siendo perseguidos por, así sean pandillas o otras cosas que vienen, violaciones sexuales, diferentes cosas que ni nos podemos imaginar lo horribles que son, ¿verdad? Entonces vienen aquí de una manera a entregarse con sus niños. Y lo que este presidente hace viene que quiere enforzar la política de cero tolerancia, donde significa separar a la familia, y lo quiere hacer para que darle un ejemplo que no vuelvan a venir. Lamentablemente es en contra de la ley, que aquí No, eso existe. por lo menos estoy de acuerdo. Entonces, Francisco, sí, pregunta, por favor. ¿usted como latino se ha sentido ofendido en algún momento? Muchas por Trump? veces, y estoy de acuerdo que él tuvo la opción de no ser, como dice, el cero tolerancia. Eso tuvieron hubiera dicho, se hizo así bajo Obama, y claro, que él dice, lo hizo Obama de la manera, pero Obama, voy a ser sincero, y yo no cubro, yo cuando digo está mintiendo, mi reputación es importante, y voy a decir que la administración dice fue Obama, pero Obama no lo hizo 100%. Vino el señor Trump y la administración dice, no, aquí es cero tolerancia. Eso creo que no era necesario. Pero eso sí es verdad, que a mí me da pena que era tan poco necesario que Kirstjen Nielsen le tardó 4 meses firmar. No, y la otra cosa acerca de llamando, como dice, eso no fue necesario decir que los países, pero sí estaba hasta cierto punto diciendo que la situación en estos países son bien fuertes y usó una manera, bueno, no buena, eso sí voy a estar de acuerdo, pero a la misma vez uno dice, son personas que vienen en estos ambientes, pero a la misma vez, ¿qué vamos a hacer con ciertas personas que vienen aquí? Fíjate, y como dice, a tener que apoyar, porque muchas de las personas vienen sin talento, y es triste. Yo no voy a decir que no hay que ignorar las personas y quiénes son y todo eso, pero fue una... Bueno, pero este es un ejemplo de varios otros, en la cual ha usado vez tras vez, donde, por ejemplo, él descaradamente le dice a su personal que violen la ley y que pongan y separan a estos niños, que esta tolerancia, cero tolerancia, que la implementen y todo, y después se dijo que era posiblemente una broma, que probablemente no se hacía, si fue broma o no sea, para que estemos hablando de eso, y ahora viene el mismo con Twitter y públicamente dice, no, sí, es verdad, eso es lo que quiero, hay que poner esa política de nuevo en marcha para asegurarnos que esta gente sufra y lo vea como un ejemplo para que no vuelvan a venir a este país. Entonces yo creo que aquí lo que hay que ver es lo que, si de verdad los republicanos, como típicamente han dicho anteriormente, que son el país de la ley y del orden, ¿verdad? Y que son las personas, el partido de la responsabilidad presupuestaria, ¿verdad? Que no sé qué. ¿Qué está haciendo este presidente? A cada rato viola la ley, diciéndole a su personal que violen la ley y que lo va a perdonar después como presidente, para que usen esta política xenofóbica en contra específicamente la gran mayoría a la comunidad latina, ¿verdad? Sea donde venga que venga, Centroamérica, donde sea que vengan estas personas del sur, es dirigido a nuestra comunidad. Y eso no tiene nada ni siquiera que ver con las otras fechorías que está haciendo, que por eso que le tiene miedo, creo que vamos también a hablar del reporte de Mueller, ¿verdad? Le tiene miedo que salga todo el reporte de eso. Entonces hay muchas cosas que este presidente hace cada rato y después niega como que no la dijo. Prácticamente a veces en minutos mismo niega lo que ha dicho, pero lo que es más triste y más doloroso es de que continúa disminuyendo el prestigio de la oficina de presidente de Estados Unidos al decirle a su personal, viola la ley y yo te perdono después. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Él no es un monarca. Él, hay que recordarle de nuevo, él es funcionario público, él es electo. Nosotros como pagadores de impuestos y como votantes, él trabaja para nosotros y nosotros tenemos que pedirle cuentas a él y él eso es lo que no quiere darle cuentas. Pero aquí en este país existe el sol. Aquí se le sacan los pañales al sol a quien tiene que sacárselos al sol y la transparencia y poner todo, sacarlo a la luz. Y eso es lo que tenemos que hacer para continuar asegurándose que estas políticas punitivas que trata de implementar, que les causa sufrimiento, la separación a nuestra gente, no lo continúe haciendo y que de verdad busque la reforma migratoria integral, que necesitamos más jueces allá en la frontera, más consejeros que puedan tratar estos asuntos de derechos, violaciones de derechos humanos,
médicos para que puedan tratar a gente que viene tal vez con una enfermedad y todo, y cosas y los trastornos mentales que ocurren, el sufrimiento que ocurre, todo eso, tenemos que tomarlo en consideración, porque cuando era la isla Ellis Island, decía, ¿verdad? Venían de Europa, venían de todos los lugares ahí, inmediatamente se les hacía una evaluación, tratamiento médico y todo, y ya se les despachaba y todo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Si los inmigrantes están viniendo por tierra. Pero recuerda que hay ciertas personas que no dejaron entrar también. Bueno, hay que reconocer eso. Y la misma vez hay que reconocer que a todos, pero hay que reconocer que no todos se pueden admitir la misma vez. Totalmente de acuerdo. Hay que estar, y la misma vez yo estoy de acuerdo 100%, que los recursos no están y deberían poner los recursos. Necesitan más abogados, más personas que procesan. Y ese es el problema que estamos teniendo ahora. Sí. Vamos a cambiar de tema y dejarlo ahí. Vamos a hablar entonces un poco más del informe del fiscal especial Robert Mueller. El Washington Post publicó un artículo hoy con el titular que dice, básicamente, los medios de comunicación deben preparar su ADN para lidiar con este informe y con lo que revele el informe de Mueller. ¿Cómo podemos interpretar este titular? Yo, honestamente, yo no sé cómo interpretar lo que va a salir o lo que se va a hacer público. Lo sé que hay muchas personas que quieren hacerlo público 100%, pero por ley se sabe que no se puede hacer eso. Como cualquier ciudadano, hay que proteger, lo que sea. Uno puede odiar al señor Trump de una manera, pero ahí está la ley, que hay que seguir la ley y el señor Nadler, que es el Congreso, dice que en ciertos instantes se ha podido dar cierta información, pero en los instantes que él puso como ejemplo no da exactamente como la ley lo hace. Claro que el Congreso siempre puede cambiar eso, pero el propio Congreso fue el que puso esa ley diciendo que estas son las limitaciones y esto es lo que no se puede salir al público. La situación que tenemos es que sí, es verdad, es que no sabemos lo que hay ahí, si hay una cosa más de la colusión rusa o lo que sí originalmente se acusó y se investigó. Pero también estamos entrando un peligro que no sea solamente para republicanos, pero también demócratas, que es estos juegos políticos donde vamos a decir, bueno, como los soviéticos dijeron, enséñanos el hombre y vamos a buscar el crimen. Entonces, estar solamente usando una situación para entonces saber qué más podemos sacar solamente para sacar un presidente de la oficina, no creo que es muy apropiado. Walter, y como demócrata y analista, ¿cómo esperas tú interpretar este informe? Bueno, comenzando primero que no sabemos lo que el reporte dice. Lo que tenemos hasta ahora es 3 páginas y media de interpretación de este fiscal estatal, quien fue nombrado por Trump para que esté en este puesto después de conocer que este fiscal general estaba en contra de la investigación Mueller, que escribió un memorando de muchas páginas antes de que fuera nombrado, criticando que no debería haberse hecho, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ahora él hace un sumario de 3 páginas y media como interpretando lo que dice, pero ya sabemos que los investigadores del equipo de Mueller no están de acuerdo con lo que se ha puesto hasta ahora. Y eso es muy importante porque durante toda la investigación nunca se salió un liqueo de nada, nunca salió nada de lo que estaban haciendo, pero ahora se sintieron que era importantísimo decirle al público, no, momentito, este sumario que está haciendo este fiscal general no es exactamente lo que hemos dicho nosotros. Entonces, yo creo que ahora lo que hay que pensar, y es muy simple, hay que simplemente hacer lo que se votó en la Cámara de Representantes, donde los republicanos se unieron a los demócratas, 420-0 fue el voto, para que se dé a conocer a la luz este reporte con todos los documentos que tienen que hacerse parte del reporte para que lo podamos examinar. Se entiende que tiene que haber redacciones de algunas cosas sensitivas para la seguridad nacional, se entiende perfectamente, pero el problema aquí es que si ahora de repente, el mismo presidente también dijo, no, que salga el reporte, denlo a conocer. De acuerdo, finalmente estamos de acuerdo con este presidente con eso, ¿verdad? Pero ahora están preparando algo entonces yo creo que están preparando un reporte de la Casa Blanca que va a contradecir o va a traer estas otras cosas que se anticipan que van a salir, ¿verdad? Primero es que, ¿cómo es que saben ellos lo que está en el reporte? Esa es una pregunta. Pero la otra es, ¿qué tienen que esconder? ¿Por qué no darlo a conocer? Si hemos gastado millones de dólares en este reporte para que lo hiciera la investigación, han pasado casi 2 años que se hicieron, ¿por qué no entonces darlo a conocer? La mejor solución para esto es el sol, a dar a luz todo,
la transparencia para que todo el mundo, si sean republicanos, demócratas o todo el mundo entre medio, pueda leer lo mismo. Cada quien, van a haber personas que nunca van a cambiar de su opinión, van a ser partidistas, no importa lo que sea, pero cuando lo tenés todo al frente, entonces podemos hacer una evaluación sensata, sincera de lo que ocurrió. Sí, van a haber interpretaciones por cada partidismo, ¿no? Se entiende, pero así va a ser más sano. Entonces, utilizar ese voto de 420-0. Republicanos se unieron a los demócratas para decir sí, este reporte tiene que hacerse público y no vamos a interpretar el sumario que este fiscal general usó, porque para que recordarle al público, en 1989 este mismo fiscal general utilizó casi las mismas armas para esconder a quien quería proteger en ese entonces la administración de su republicano, el senior Bush, para proteger lo que había en ese entonces, y después se dio un sumario y después se dio a conocer que lo que él había dicho era equivocado, porque estaba escondiendo algo. Entonces ya tenemos el precedente de lo que ha hecho, entonces ¿por qué vamos a tomarle eso? Hay que dar a conocer este reporte y que salga todo la luz. Yo estoy de acuerdo con toda la transparencia, pero hay que reconocer también que no solamente del lado republicano hemos visto cosas inapropiadas, sino por mismo Partido Demócrata hemos visto por medio de la administración del señor Obama, que desafortunadamente y ellos mismos se protegieron, y uno solamente puede ver recientemente cuando han sacado los FOIA, como dicen los pedidos formales al gobierno, que han salido a luz muchas de las cosas inconsistentes que dijeron las personas que han estado investigando al señor Trump. Se han salido inconsistencias lo que dijo la señora Clinton del partido de Obama. Ahí está, los documentos no mienten. Entonces, no voy a excusar, yo no voy a excusar a los republicanos, pero también no vamos a actuar como si el Partido Demócrata está, como dice, inocente totalmente. El tema aquí no es Hillary, Obama, es el reporte de la investigación del investigador especial Mueller. Ese es el tema. Pero también hay personas en la investigación que son partes que sacaron, por lo menos una persona sacaron. Si vamos a hablar de eso, entonces hablemos de Benghazi. Si vamos a hablar de eso, hablemos de Benghazi también. Tú sabes que las personas que trabajan por Mueller no estaban. Bueno, chicos, me toca cerrar. Nos vamos a quedar con eso, sí, al menos un demócrata, Francisco. Gracias de nuevo, Walter, Francisco, por acompañarnos en Poder Latino. Nos vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más. Bueno, vamos a repasar ahora las opiniones en redes sociales. Recuerde que puede escribirnos siempre en @PoderLatinoNTN. Funcionarios del régimen se esmeran en destacar que ayuda humanitaria ingresada a Venezuela por la Cruz Roja Internacional es un logro de su gestión y no se detienen a pensar que esa es precisamente la mayor evidencia del fracaso de la revolución. Bueno, y mientras algunos continúan demostrando su descontento con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, otros están un poco escépticos sobre si la ayuda humanitaria sí va a lograr aliviar un poco la crisis humanitaria que se vive en Venezuela actualmente. Alexandra, de nuevo, gracias por acompañarnos. A ti, Emiliana. Y a ustedes recuerde que puede escribirnos siempre en @PoderLatinoNTN. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por sintonizar.